Bueno amigos, buenas noches. Soy Marisol Hernández. Es un placer para mí presentar esta segunda charla sobre los cupones respuesta internacional. En esta oportunidad vamos a acotarnos a un periodo para poder presentarles mucho más detalle. La primera presentación que hice hace unos meses atrás realmente contenía mucha información y bueno, quedaron muchos detalles fuera. Así que me hace muy feliz poderles presentar esto y compartir los conocimientos. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es un CRI para que nos aterricemos al respecto de la definición? Esta es la definición actual, es un entero postal canjeable en cualquier país por el franqueo de un envío prioritario ordinario expedido al extranjero. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un envío prioritario? Es una carta que se despacha a destino por la ruta más rápida disponible, ¿ya? Entonces, quiero explicarles que también la bibliografía principal, o sea, si bien utilizo mucha bibliografía, la principal es el Catálogo Mundial de Cupones Respuesta, que es el único libro que existe sobre la temática, que, que se lanzó en el año 2010 y es una recopilación bastante completa de lo que son los cupones, ¿ya? Voy a contarles un poco la historia preliminar, que es el contexto histórico. Desde los inicios, la UPU tenía la necesidad de contar con un servicio que permitiera al remitente abonar por anticipado el franqueo del envío de respuesta del destinatario. Y el Congreso de París en el año 1878 aprobó lo que ellos consideraran era una solución, que era una tarjeta postal con respuesta pagada. Y en el año 78, en este piloto participaron 13 países. De nuestra región fue solamente Argentina. Entonces, estas primeras tarjetas circularon en julio del año 1879 y para todos los países era obligatoria la devolución. O sea, en el fondo la tarjeta contenía la misma respuesta y la persona debía responder en esta tarjeta y devolverla. Y en el año 1885 esto se extiende a todas las tarjetas, a todos los países. Sin embargo, en el año 71 estas dejaron de circular. En el año 1971 dejaron de circular. Ahora, este formato la verdad que tenía muchas limitaciones, como la falta de privacidad, o sea, todos podían leer el contenido, y la imposibilidad de incluir documentación adicional. En tanto, en realidad, hasta fines de 1800 se dieron cuenta que no resolvía la problemática que en realidad se necesitaba cubrir. También una sugerencia recurrente fue la creación de un sello postal universal, ¿ya? Que fuera válido como franqueo en cualquier país. Pero también esta propuesta fue desechada por cuestiones monetarias y cambiarias principalmente. Y aquí hay algunos bosquejos, algunas propuestas de algunos países que se presentaron antes de 1906, pero no fructificaron, no avanzaron. Fue entonces que el primer modelo fue autorizado en el Congreso de Roma de 1906 y esto fue debatido gracias a una serie de propuestas presentadas por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y finalmente la propuesta que mejor se ajustaba a lo que se quería fue la inglesa. Y estas actas donde se incluyó este articulado respecto del cupón respuesta internacional se firma en mayo de 1906. Entonces, esta figura lo que muestra es el formato de lo que fue el cupón autorizado en el Tratado Internacional, con todas sus descripciones. El punto A considera la traducción del encabezado, el B considera el precio de venta y así. Y el texto, ¿qué es lo que especifica? Que el cupón podrá canjearse por un sello postal de 25 centavos
o su equivalente en los países que haya adherido al acuerdo. Entonces, esta frase se va a repetir en el reverso en los idiomas alemán, inglés, español e italiano. Entonces, esta hojita está presente o está en las actas de Roma de 1906. ¿Qué es lo que pasó después? El modelo lo explico en la siguiente lámina, pero este fue el primer modelo, ya que fue diseñado por un artista que más adelante se los explico, pero este es un ejemplar de Chile que fue adquirido en Valparaíso en noviembre 25 de 1908, que vendría siendo la variante 1. Ahora, la primera fecha conocida para Chile es diciembre 7 de 1907, ¿ya? Quería mostrarles cuál es el primer modelo, que es el que vamos a analizar ahora, de ahora en adelante, en las siguientes láminas. Entonces, posterior a la aprobación del Congreso de Roma, la Unión Postal Universal encarga directamente el diseño al ilustrador Eugenio Grasset y el grabado a Ernest Florian. Como ven, este es un diseño denominado Art Nouveau, si más no me equivoco. La casa impresora fue inicialmente B. Bessinger Co. y posteriormente cambia de nombre, pero este corresponde a un papel gris beige con filigrama de la empresa alemana Sander y la dimensión del cupón es de 80 por 108 milímetros. Las etapas de impresión. Primero se imprime el reverso. El reverso es el que está aquí al lado derecho, ¿ya? Posteriormente, porque eso era un patrón igual para todos los países, el patrón de fondo, que es la figura que está, la primera figura que está aquí donde está el cursor. Luego se imprime la musa entre mundo y posteriormente se imprime el texto de anverso según el volumen solicitado por el país, ¿ya? Entonces esas son las etapas de impresión. Los pliegos para este modelo tenían una dimensión de 545 milímetros por 770 milímetros, 5 por 10 cupones, o sea, era un pliego grande. Bueno, aquí tenemos detalles de cuál era la distancia entre los cupones, entre filas y columnas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la etapa de impresión y el tamaño del pliego. Entonces, la primera variante, que es para mí la más interesante, y la última también, que es muy linda, el intercambio se inicia el 1 de octubre de 1907 con Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra. Y otros 45 países y territorios se inician su venta entre octubre y diciembre de ese año. Y posteriormente otros 56 países se unen a la venta, ¿ya? Ahora, aquí, aquí puedo describirles a ustedes que la variante 1, eh, puntualmente, solamente voy a describir las regiones, los países o territorios de América que tuvieron variante 1. Estamos hablando de Bahamas, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Haití, Cuba, Honduras, o sea, perdón, Martinica, México y Surinam, ¿ya? Todos esos iniciaron su venta el 1 de octubre. Posteriormente se suman Cuba y Honduras, posteriormente El Salvador, Brasil recién entra en 1911, Argentina recién en 1912, Panamá, Colombia. El resto de países y territorios de América como Perú, Bolivia, Ecuador, todos esos países no participaron del primer modelo. Incluso muchos recién participaron, perdón, no participaron de esta variante. Muchos de ellos participaron del siguiente modelo, que es el modelo Londres, que no lo estoy presentando acá, ¿ya? Ahora, cuando yo les digo que son países o territorios, es que en esos años una colonia con autorización de su país rector podía emitir sus cupones. Por ejemplo, eh, a ver,
Bueno, tenemos varios ejemplos, no me recuerdo en este momento uno puntual, pero podían emitir en la actualidad o desde un determinado año en adelante, solamente los países soberanos pueden emitir cupones. Entonces también es un periodo interesante porque aquí podemos encontrar muchos cupones, por ejemplo, Victoria, eh, eh, Orange, eh, territorios que existieron por poco tiempo y que además fueron colonias. El reverso del cupón tenía el texto en los cuatro idiomas y tenía una separación por línea, ¿ya? Aquí, como ustedes ven, el, el texto en español indica que este vale podrá canjearse por un sello de correos de 25 centésimos o el valor equivalente a la cantidad en los países que hayan adherido al acuerdo. Fíjense ustedes la cantidad de faltas ortográficas que tiene. Creo que hay un coleccionista que es de mi oficina que me contactó porque él colecciona filatelia con errores ortográficos. Y aquí tenemos varios errores ortográficos, partiendo de la palabra canjearse, ¿ya? O la palabra o la palabra a. Esto fue corregido en los modelos, de los modelos 5 en adelante, de las variantes 5 en adelante, ¿ya? Luego tenemos la variante que se le denomina Roma 2. Básicamente son los mismos textos, solo que no tienen la línea, ¿ya? Ahora, las investigaciones de los años 2000 dio cuenta de que las variantes Roma 1 y Roma 2 se imprimieron prácticamente al mismo tiempo. Así que básicamente unas tenían líneas y otras no. Y este es un tema bien interesante porque existen hojas múltiples, o sea, que pliegos que contienen cupones de diferentes países en el mismo pliego. Y esto inicialmente partió así. Lo que hacía la UPU era imprimir pliegos con 50 países distintos y los cortaba. Pero ya en el primer año se dieron cuenta que los volúmenes solicitados por los países eran muy variantes. Entonces, por tanto, cambiaron a que cada hoja tenía que estar relacionada a un solo país o territorio. Entonces, se sabe que existen 5 hojas en museo y otras 4 hojas que están en manos, estamos hablando de pliegos, en manos de coleccionistas privados. Y también se sabe que en el 2010, la casa de subastas Gartner logró subastar una de estas hojas por más de $50.000, o sea, muy caro. Ya, esta hoja tiene dimensiones similares a la anterior y cada numerito es un país. Por ejemplo, la posición 24 es Canadá, la posición 7 es Chile, la posición 8 es Costa Rica, la posición 2 es Estados Unidos. Estas son hojas que yo creo que para un coleccionista como yo o un europeo, no sé, es algo muy, muy difícil de conseguir, dada su escasez, ¿ya? Bueno, luego tenemos la variante 3 que básicamente el anverso tiene tiene el mismo anverso del Roma 1 y Roma 2, que es el que les presenté acá inicialmente, que es este, que está en la mano izquierda, el mismo anverso, ¿ya? Y el reverso tiene el texto al alemán en 3 líneas. Básicamente eh, tiene un par de letras, de palabras menos. Y esa es toda la variante. No tiene otro cambio de fondo como un filigrana o alguna descripción distinta de lo que significa el canje. La variante 4, la única, digamos, diferencia que tiene respecto de los otros modelos es que el nombre del país es en negrita, ¿ya? Sin embargo, aquí tenemos un par de errores interesantes, o no sé si llamarle error, entre variantes, subvariantes, por ejemplo, como es el caso de Bélgica, que el nombre se imprime a ambos lados con una letra distinta. Lo mismo para Francia.
Francia también sí tiene una letra distinta en el nombre del país, pero en sí no hay ningún otro cambio de fondo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplar, un lindo ejemplar de Chile que tiene una sobrecarga con un marco rojo de 45 centavos. Luego, la variante 5, ahí ya empieza a tener ajustes importantes. Producto de la estafa Ponzi que yo les había comentado en mi presentación anterior, el convenio de Madrid del año 20 eh, ajustó el texto de tal manera que la validez, una vez comprado el cupón, solo tenía una validez de 2 meses, excepto para los territorios de ultramar o más lejanos, que ahí podía tener una validez de 6 meses el canje. Ahora además se incorpora además del periodo de validez, se especifica que el cambio es válido por el franqueo de una carta simple. Es primera vez que se incluye este concepto. Ahora, ¿por qué sobrecargaban los cupones? Porque no, la idea era no perder stock que ya estaba impreso de los modelos anteriores. Recuerden que esto tenía etapas de impresión, entonces la primera impresión correspondía a la parte de atrás del modelo, entonces la idea era aprovechar lo que ya estaba impreso. Por eso existen estas sobreimpresiones. El modelo 6 incorpora el texto que fue aprobado en el Congreso de Madrid, pero ya lo está incorporando como tal en el cupón, sin sobrecarga. Este es el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo. Ya el texto es mucho más largo y especifica lo que comentamos anteriormente, que tiene una validez de 2 meses y que el intercambio es válido por una carta simple. Luego tenemos la variante 7, que también tiene una nueva descripción que fue autorizada en el convenio de Estocolmo, o sea, 4 años después. Y también la sobrecarga provisional ya considera que el periodo de validez para el intercambio son 6 meses. O sea, ya desde 2 meses nos saltamos a 6 meses. Y también aquí la idea de la UPU y de la casa impresora en no desperdiciar material, por tanto los cupones se sobrecargaban. Eh, ahora, lo mismo, el texto también se imprimió en los cupones en el anverso, este nuevo texto. Ahora, este es una parte de la historia bien interesante porque para los congresos UPU, por ejemplo, para el Congreso del Cairo, la UPU le solicita a la casa impresora la elaboración de 2 álbumes de lujo para poder regalar a su majestad el rey Fuad primero de Egipto. Entonces, este álbum contenía cupones en bloque de A4. eh, en principio, bueno, contenía 108 cupones en bloques de A4 de diferentes países y territorios y otros 47 bloques también del modelo Roma, pero de la variante 5 y 6. Ahora, el segundo álbum contenía bloques del modelo Roma 8 o sea, del modelo de las variantes 8 del modelo de Roma y del modelo Londres, que no lo estoy presentando acá. Ahora, lo que se sabe es que estos 2 álbumes se subastaron en los años 90 y todas las piezas se dispersaron. Ya. Esta pieza forma parte de mi colección, que corresponde a Brasil, un bloque de Brasil, y que corresponde eh, al primer modelo, la primera variante que vendió Brasil en enero de 1911. Ahora, ¿por qué estoy tan segura que corresponde a, a los álbumes del Rey Fuad? Porque existe otro álbum previo que fue también elaborado por la UPU con motivo del Congreso de Londres del año 29, igual que este que le estoy describiendo,
salvo que ese además incluía bloques de los cupones del régimen imperial, que son cupones que solamente operaban los países, en los territorios de Inglaterra. Pero ese álbum hasta ahora lo que se sabe es que aún está en manos de la familia real, por tanto no se ha subastado. Eh, Así que eso, respecto de estos álbumes de luz. Y la última variante del modelo Roma se genera fue gracias fue autorizada en el convenio de Estocolmo de 1924, ¿ya? Y básicamente tiene los mismos textos provisorios del modelo de la variante 7 en el adverso y el reverso, salvo que los globos ya no tienen las líneas divisorias, las líneas de los meridianos. Y también este cupón se redujo levemente y se adoptó la dimensión A7 de ahora en adelante. Y otros pequeños detalles más de formato. Entonces, bueno, además que el filigrana también cambió a 40 centavos. Los anteriores habían sido de 25 centavos. En este periodo también nacieron dos cupones pero de uso restringido. Uno de ellos fue el del régimen imperial, que en 1927 y durante la vigencia del modelo Roma, Inglaterra pone en circulación este modelo que operaba entre el Imperio Británico. Bueno, incluye la imagen de Britania, que es el símbolo del gobierno y de la unidad del imperio. Fue impreso en papel amarillo, con textos en inglés y dimensión de 108 por 79. El reverso está en blanco. Y la casa impresora hasta 1935 fue Waterloo Son. Y así, tenemos el filigrana. Y esta imagen que he puesto acá corresponde a la variante 1 de este cupón. Para este cupón existen 8 variantes, pero básicamente lo que cambian son los textos. Ya, pequeños ajustes en los textos. Eh, También este cupón adopta la misma condición del modelo Roma, que es válido por 6 meses. ¿Ya? Y tenemos un segundo cupón que también fue creado en este periodo, también en 1927 y corresponde al régimen francés. Solo que aquí el régimen francés para su primera variante utilizó el mismo modelo Roma, pero con sobrecarga, como lo pueden ver en la imagen. O sea, este cupón operó solamente un año. Estuvo vigente entre el año 1927 y 1928 y la operación para poder generar estos cupones se realizaba uno a uno, o sea, pieza por pieza en el taller de sellos postales de Boulevard Bruns. Bueno, y este cupón solamente operaba en el régimen francés, o sea, entre sus territorios y colonias. Después hay otros modelos, pero quise poner este porque por un lado fue creado en el mismo periodo en que estaba vigente el modelo Roma. Además, se utilizó el mismo modelo Roma sobrecargado para utilizar entre los países. Y eso sería, amigo, hay harta información, no quise poner más para que podamos debatir y conversar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Marisol. Ok. Preguntas para Marisol, comentarios. Ahí veo manos en alto. Rafael, Está muteado. ¿está muteado, Rafael? No, que estaba poniendo. Ah, listo, No ya te quise poner escuchamos. la mano todavía. Ah, ok. David, Marisol, muy interesante, demasiada información para nosotros. Una pregunta, ¿cómo se llevaba la contabilidad de esto? ¿Cómo funcionaba?
de acuerdo. A ver, en un principio, hasta los años 2000, la contabilidad de esto era lo siguiente: una persona compraba un cupón en un país A, lo canjeaba en un país B, y el cajero de ese país le entregaba los sellos a la persona, pero el cajero se quedaba con ese cupón. Ese cupón pasaba a la contabilidad, y para recuperar el dinero que significaba esos sellos que entregaba el país, ese cupón se consolidaban y se mandaban una vez al año, se separaban por países y se mandaban una vez al año al país. Por ejemplo, supongamos que yo en Chile compro un cupón, lo canjeo en Francia, y luego de un año Francia junta todos los cupones que los chilenos le fueron a cambiar y se los mandaba y se los manda a Chile. Y Chile le paga a este país por los sellos que entregó a la persona que canjeó el cupón. Sin embargo, desde el año 2000 en adelante, esa figura cambió. Ahora el intercambio se hace todo a través de la UPU. O sea, los países reciben los cupones, el cupón se canjea y el cupón canjeado se manda a la UPU, y la UPU es la que devuelve el dinero a los países. Una ¿Ya? pregunta, ¿pero qué cantidad de cupones se usaban al año, por ejemplo, Chile y Francia? No, 100, ese dato no lo tengo, pero por ejemplo, el modelo Roma en todos los años vigentes, que fueron casi 16, 26, fueron como 25 años más o menos, fueron 6 millones promedio al año. Estamos hace hablando mucho, de todos los países y territorios, promedio al año, no por país, sino en todos. total. Sí, sí. No sabría decirte, pero los países más consumidores de cupones son Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Esos Ah, deben ser aproximadamente el 50% de ese volumen. muy bien, pues muchas gracias, Marisol. Sí. Marisol, muy interesante. Siguiendo la pregunta de David, a mí me tocó una vez ir a correos a la oficina principal aquí en Tegucigalpa y ver en una oficina que estaban haciendo eso mismo que tú acabas de mencionar, haciendo la contabilidad a final de año de todos los cupones, y era una cantidad considerable. O sea, Ujú. era bastante lo que se recibía. Aquí en Honduras no, hace años no emitimos, no tenemos cupón de respuesta internacional. El último fue creo que a principios de este siglo. Eh, Sí. el diseño eran las manos de Miguel Ángel, Ah, en el techo de la eso Sistina. fue Ese, ese es el 2004 más o menos. sí, ese diseño tan bonito, Sí, ese. sí. Eso fue el último. Y me recuerdo haber visto el bulto de cupones, porque sobre todo los turistas son los que aquí venían a la oficina principal y los canjeaban, y en especial, y si no turistas, sino gente de la comunidad asiática. Claro. Les mandaban sus parientes en el oriente, les mandaban los Ujú. cupones, yo los cambiaban aquí y me decían, sí, esto lo mandamos a la UPU para que nos paguen, nos reembolsen este dinero, y me dicen, aquí hay bastante dinero, era una buena cantidad de cupones los que canjeaba aquí el correo, supongo que lo siguen haciendo. Eh, Sí, pero ya no, lastimosamente ya no tenemos cupones aquí porque un día pregunté por qué y me dijeron, nunca fue popular en Honduras el cupón de respuesta, entonces decidieron no seguirlo pidiendo, no encargaron más, pero sí, obviamente canjean y canjean sí, bastantes. Porque sí, como te digo, era así, bultos así de altos y un escritorio lleno lo que tenían, porque eran de varios países y era bastante dinero. claro. Claro, justamente por eso los cupones con doble timbre son escasos, o también vas a encontrar muchos cupones que están corcheteados o que tienen orificios de perforación. Entonces, justamente cuando presenté en Buenos Aires, Ujú. el juez me decía, pero esto está en mal estado, mira, tienen hoyos. Y claro, yo eso no lo puse en la presentación porque, bueno, y ahora sí en esta de Uruguay sí expliqué que
es justamente por el proceso contable que Ujú. los corchetean o los Sí, ponen en carpeta y les hacen sí, con orificios. fasteners los estaban Exacto, apuntando, sí. claro, claro. Gracias. Tengo una mano, Rafael. Ahora sí, sí. Dale. Marisol, muy interesante. Una pregunta es que, ¿cómo era la contabilidad en los 1880 en las tarjetas con respuesta pagada? ¿Cómo era que porque eso iban a los 12 consumían? Sí. Desconozco cómo era la contabilidad, pero me puedo imaginar que era muy similar a lo que era el cupón. O sea, como el país recibía la tarjeta y la tenía que devolverla o enviarla a otro país, seguramente se generaba un proceso contable muy similar a lo que es el cupón respuesta. Solo que ahí la tarjeta no era el documento contable, tiene que haberse generado un voucher, manual o algo por el estilo que pasaba a la contabilidad. Sí, porque las tarjetas iban al consumidor. Exacto. Tiene que haberse, no, mira, voy a investigar un poquito más eso, debe estar en las actas en las actas de la UPU, pero me imagino que debe ser un proceso similar o debe haber quedado registro en algún libro o algo por el estilo y luego se le cobraba al país de origen. Sí, porque a mí me interesa, porque yo creo que sí vi fueron tarjetas postales con respuesta pagada muchas de ellas. Ah, perfecto. Entiendo. Lo que puedo hacer es mandarte el link. Hay un link donde están los tratados UPU desde su creación hasta ahora, Oh, y wow. ahí tiene que haber algún artículo que especifica cómo se hacía, en el reglamento debe estar, pero no en el convenio, sino que en el reglamento, cómo se hace la contabilidad. Ok, gracias. Ujú. Antes de dar la palabra a Will, yo te iba a hacer la misma pregunta de Rafael, Marisol, porque aquí también las tarjetas de respuesta paga existen sobre todo en el siglo, bueno, solo en el siglo XIX, y de todas solo hemos visto una vez un caso que parece que sí se puso en el destino y se devolvió la parte de la respuesta. De ahí todas las Ah, demás nunca, siempre las guardaban y no utilizaban la parte de la respuesta sí pagada entiendo. o Ah, usaban el doble y escribían el doble de texto y la mandaban claro. así. Pero La solo que, en un caso hemos visto una que parece que sí volvió y siempre nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo el país donde la depositabas cobraba ese dinero? Porque el dinero se pagaba aquí y como no hemos visto más piezas que se hayan utilizado correctamente, siempre hemos tenido ese interrogante, pero seguro Will nos va a aclarar algo ahorita. Will. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. Al principio, y tocando todavía lo de la tarjeta de respuesta pagada, mencionaste que la devolución era obligatoria. Sí. ¿Pudieras ahondar un poquito en eso, por favor? O sea, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en la prueba piloto donde participaron 18 países, cuando un país que no estaba en el convenio o que no participaba de ese piloto recibía una tarjeta para su devolución, tenía la obligación de hacerlo. O sea, no necesariamente ese país tenía tarjetas para emitir, pero sí, cuando recibía una tarjeta y tenía que devolverla, tenía que hacer esa gestión. A eso se refiere. Es como lo mismo con los cupones. Hoy día, con los cupones respuesta, hoy día participan cerca de 70 países, pero los 192 países tienen la obligación de recibir el cupón y canjearlo. Entiendo. Gracias. Lo segundo era, más adelante también dijiste que los países podían emitir los cupones de respuesta. No sé si será semántica No, o que yo semántica. estaba equivocado, Sí. pero ajá, podría. Es semántica porque en realidad el país le da la instrucción a la UPU de cuál es el volumen que quiere que la UPU emita. Perfecto, perfecto. Ujú. Y Mauricio, te puedo responder lo que sé sobre Venezuela y las Sí, por tarjetas favor. prepagadas, que no sé si será, me imagino que debe ser normal para Ujú. otros países. Eh,
la contabilidad se hacía únicamente en el país de origen. Ujú, Y de hecho esa era la razón por la cual muchos países al principio no querían las tarjetas con respuesta pagada, porque ujú. simplemente ellos sabían que o sea, la balanza iba a estar en su contra. Ellos iban a estar moviendo muchas tarjetas de otros países y ellos no iban a estar generando el mismo movimiento. Entonces, lo que sucedía en Venezuela era que ellos llevaban su control normal, como se llevan de cualquier otro valor postal, cuántos emitían, cuántos se usaban, cuántos Mm, anulaban, Ujú, cuántos se hacían para uso interno y para foráneo, ok, pero no había ningún balance sí, con lo que se utilizaban en otros países, porque se mm, entendía que, o la idea era que hubiese más o menos la misma cantidad que entraba y salía, y bueno, y ahí sí. se cerotizaba la cuenta. Entonces, por lo menos eso es lo que sucedía en Sí, Venezuela. creo que Willy tiene toda la razón, porque en este caso es diferente, porque la tarjeta la tarjeta misma era la que viajaba postalmente. Y claro, mire, hasta el año 1969 no existía un concepto que se le denomina gastos terminales, en que un país le puede mandar 1 tonelada de carta, por ejemplo, Chile a Estados Unidos y que Estados Unidos también le manda cartas a Chile, pero esa balanza no se empezó a analizar recién, sino que hasta el año 69. Entonces ahí los países se dieron cuenta que la cosa no era o sea, que si yo genero 1 tonelada, entonces el país B también va a generar 1 tonelada hacia mi país. O no era una balanza equilibrada. Y recién en el año 69 nace ese concepto, así que puede ser de que ni siquiera existiera una contabilidad, pero igual lo voy a averiguar. O sea, puede ser que no exista contabilidad para eso. Mm. ok, Vale. gracias. No sé si me entendieron esa parte. Sí, sí. Sí, porque en el caso nuestro, bueno, en el caso particular de Honduras, con esas tarjetitas, con las nacionales no había problema, pero sí, con las internacionales siempre nos hemos quebrado la cabeza. Eso, Mm, y además, nunca hemos visto tampoco una respuesta paga que haya venido aquí y que aquí le hayan depositado y que la hayan devuelto. Entonces, de los dos lados, no hemos visto, a salvo uno que sí se envió a Europa y la devolvieron. ya, Pero de perfecto. ahí no hemos visto. Voy a revisar, como les digo, los reglamentos y si no encuentro ningún artículo relacionado es porque operaba el concepto este que si yo te mando 1 tonelada, tú también me mandas 1 tonelada y con eso quedamos a mano. Ujú. Cosa que en la práctica no era así. No, sí, claro. Mm. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mm, No miro manos en alto, Marisol, así que nuevamente felicidades por la charla, muy interesante. Muchísimas gracias. Ahí hay una mano Gracias. levantada. Ah, ¿dónde? Gracias. Ah, no, está aplaudiendo. Un signo de aplauso. Aplauso. Gracias. A una compatriota. Ok. Y el día de mañana.